Sinbad el Marino es una de las historias más emblemáticas de las Mil y Una Noches. Aunque no formaba parte de las versiones árabes originales, fue incorporado en traducciones posteriores y ha sido ampliamente difundido. En un tiempo en que los mares eran rutas hacia lo desconocido, un hombre desafió lo inimaginable. Su nombre era Sinbad, y sus aventuras llevaron a lugares donde los mapas terminan y las leyendas comienzan. Prepárate para descubrir los secretos ocultos del océano en cada uno de sus 7 viajes, las Mil y Una Noches. Historia de Sinbad el Marino. Se cuenta que, en tiempos del califa Harún al-Rachid, vivía en Bagdad un hombre pobre llamado Sinbad el Cargador, quien ganaba su sustento transportando bultos sobre su cabeza. Un día de calor insoportable, mientras cargaba un pesado fardo, pasó frente a una lujosa casa, donde el suelo estaba regado con agua de rosas y soplaba una brisa refrescante. Al ver un banco cerca de la puerta, dejó su carga y se sentó a disfrutar del aire y del aroma. De la casa provenían armonías de laúdes y voces que cantaban con delicadeza. Los trinos de tórtolas, ruiseñores y otras aves enalteciendo a Alá aumentaban el encanto. Intrigado, Sinbad asomó la cabeza por la puerta entreabierta y divisó un vasto jardín repleto de servidores y maravillas dignas de un palacio real. De pronto, una fragancia deliciosa de manjares llegó hasta él, combinándose con el aroma de exquisiteces. Sinbad suspiró, alzó la vista y exclamó: «Gloria a ti, creador y donador. No te cuestiono, solo observo. Tú das y quitas, enriqueces y empobreces. Mira a este hombre, rodeado de delicias y alegría, mientras otros, como yo, sufrimos fatiga y miseria». Sinbad el Cargador, apoyando la mano en su mejilla, comenzó a cantar con voz profunda. «¡Qué destino el mío! Un hombre pobre que contempla la sombra de un palacio, pero cada día amanezco más miserable que antes. Mi carga pesa más con cada paso, mientras otros gozan de riqueza y bienestar. No acuso al Señor, que da y quita a su juicio, pero entre ellos y yo hay un abismo, como el que separa el vinagre rancio del vino dulce». Al terminar, Sinbad intentó levantar de nuevo su carga, cuando un esclavo elegante le tomó de la mano y dijo: «Mi amo desea verte». Aunque intimidado, Sinbad dejó su carga en el vestíbulo y siguió al joven al interior. Allí se encontró con una espléndida sala llena de invitados honorables. Había flores, perfumes y bandejas con manjares suntuosos y jarras de vino. Las esclavas, hermosas y elegantes, tocaban instrumentos mientras sus melodías llenaban el aire. En el centro de la sala, Sinbad vio a un anciano de noble porte y barba blanca, cuyo semblante transmitía dignidad y bondad. Cuando Sinbad el Cargador observó la opulencia del lugar, pensó: «Por Alá, debe ser el palacio de un rey o un genio poderoso». Con humildad y respeto, saludó a los presentes y besó la tierra. El dueño de la casa, con voz amable, lo invitó a sentarse y le ofreció los manjares más delicados y sabrosos. Tras comer y dar gracias a Alá, el anfitrión le preguntó: «¿Cuál es tu nombre y ocupación, huésped mío?». El cargador respondió: «Me llamo Sinbad el Cargador y gano mi sustento transportando bultos». El anfitrión sonrió y replicó: «Tu nombre es igual al mío, pues yo soy Sinbad el Marino». Luego añadió: «Te pedí que entraras para oír las estrofas que cantabas fuera. No te turbes, pues en adelante serás como un hermano para mí». Avergonzado, el cargador recitó sus versos, que el marino escuchó con agrado. Al final, el marino dijo: «Déjame ahora contarte mis propias aventuras y las pruebas que sufrí para alcanzar esta riqueza y felicidad. Conocerás los 7 viajes extraordinarios que hice, llenos de peligros y maravillas inimaginables, porque así lo dispuso el destino y no podía evitarse». La primera historia de Sinbad el Marino, que trata del primer viaje. Sepan, señores y tú, honrado cargador Sinbad,
que mi padre era un mercader noble y generoso. A su muerte, me dejó riquezas y propiedades, siendo yo aún pequeño. Al llegar a la adultez, heredé todo y me entregué a una vida de lujos y excesos, rodeado de amigos y trajes costosos, creyendo que esa fortuna duraría siempre. Pero con el tiempo, mis bienes se disiparon, y temí llegar a la vejez en la pobreza. Recordé entonces las palabras de mi padre. 3 cosas son preferibles: el día de la muerte sobre el del nacimiento, un perro vivo más que un león muerto, y la tumba antes que la miseria. Desperté de mi error y vendí lo poco que me quedaba, logrando reunir 3000 dracmas. Decidí entonces viajar para rehacer mi fortuna, recordando las palabras del poeta: la gloria es hija de noches de desvelo y esfuerzo. Con determinación, fui al mercado, compré mercancías y las cargué en un barco junto a otros mercaderes. Partimos de Bagdad hacia Basra y luego al mar abierto. Durante días navegamos, tocando islas y tierras lejanas, vendiendo y cambiando mercancías en cada puerto, obteniendo siempre provecho. Un día, tras varios días sin ver tierra, divisamos una isla verde que nos pareció un paraíso. El capitán decidió anclar, y todos los mercaderes descendimos, llevando víveres y utensilios. Algunos encendieron fuego y prepararon comida, mientras otros explorábamos y descansábamos. De pronto, la isla tembló violentamente, lanzándonos al aire. El capitán apareció gritando desde el barco: «¡Rápido, suban! No es una isla, sino una ballena gigante cubierta de arena y vegetación. El fuego la despertó, y si no huyen, los hundirá». Aterrados, dejamos nuestras pertenencias y corrimos hacia el barco. Algunos lograron subir antes de que el ancla se levantara. Otros no tuvieron tanta suerte. La ballena se movió y se sumergió, llevándose consigo a quienes aún estaban sobre ella. Yo fui uno de los abandonados, pero Alá me protegió y logré aferrarme a una cubeta de madera. Con todas mis fuerzas, batí el agua con los pies mientras las olas me hacían tambalear. El barco se alejó y al anochecer lo perdí de vista, quedando solo, a merced del mar y de mi suerte. Luché contra el abismo durante toda la noche y el día siguiente, hasta que el viento y las corrientes me arrastraron a una isla con acantilados cubiertos de plantas trepadoras. Me agarré a las ramas y, usando pies y manos, trepé hasta la cima. Exhausto, me eché en el suelo, sin fuerzas. Al revisar mi cuerpo, descubrí que estaba lleno de contusiones y mordeduras de peces, pero el cansancio era tal que no sentía dolor. Caí en un sueño profundo y tras 2 días desperté bajo el sol ardiente. Mis pies, hinchados y heridos, apenas me sostenían, así que tuve que arrastrarme hasta una llanura de árboles frutales y fuentes. Allí recuperé fuerzas alimentándome de frutas y agua, y fabriqué unas muletas para poder andar. Un día, paseando por la orilla, vi a lo lejos algo extraño que me pareció una criatura marina. Atraído por la curiosidad, avancé y descubrí una yegua magnífica atada a un poste. Me acerqué para observarla cuando un grito espantoso me dejó inmóvil. Un hombre emergió de la tierra y exclamó: «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí?». Le conté mi historia, y al oírme, me tomó de la mano y dijo: «Sígueme». Me condujo a una caverna, y en una sala subterránea me ofreció comida. Tras calmar mi hambre, escuchó mi relato con asombro. Entonces, con respeto, le pregunté: «¿Por qué tienes esa yegua atada en la orilla, y cuál es el motivo de tu estancia en esta cueva?». Él me dijo: «Somos guardianes de los caballos del rey Mihraján en esta isla. Cada mes, con la luna nueva, traemos una yegua virgen a la costa y la atamos. Atraído por su olor, un caballo marino emerge del agua, y al no ver peligro, se acerca y la cubre. Después intenta llevársela, pero como está atada, relincha fuerte, y así sabemos que ha terminado. Salimos entonces, gritando y golpeando, para asustarlo. Él huye de vuelta al mar. La yegua, preñada, dará un potro valioso, sin igual en el mundo.
Hoy esperamos al caballo marino, y cuando todo termine, te llevaré ante el rey Mihrajan, quien te recibirá en su corte. Agradecí al guardián y seguimos conversando. Pronto, el caballo marino salió, cubrió a la yegua y después intentó llevársela. El guardián y sus compañeros, armados con lanzas y hachas, lo espantaron hasta que se lanzó al mar. Luego, los guardianes me ofrecieron comida y una montura, y me invitaron a ver al rey. Acepté gustoso. Al llegar a la ciudad, mis compañeros informaron al rey de mi historia y me llevaron al palacio. Ante el trono del rey Mihrajan, le deseé la paz y relaté mis aventuras. Sorprendido, el rey dijo: «Por Alá, hijo mío, has superado pruebas terribles. Da gracias a Alá por tu vida». Con gran amabilidad me ofreció un lugar en su corte y me nombró director de los puertos de su isla, encargado de las llegadas y salidas de los navíos. Mis funciones no me impedían acudir al palacio diariamente. El rey Mihrajan se había acostumbrado tanto a mi presencia que me favorecía sobre todos sus íntimos y me confiaba asuntos de importancia, dándome gran influencia en el reino. Sin embargo, no olvidaba mi país, Bagdad. Preguntaba a todos los viajeros sobre su paradero, pero nadie conocía esa ciudad. Mi pena crecía, pues no solo desconocían el camino, sino que ni siquiera habían oído de su existencia. En mi estancia vi cosas asombrosas. Un día conocí a unos indios que me hablaron sobre las castas de su tierra, los chátrias, nobles y justos, y los brahmanes, puros y amigos de la dulzura. Me asombró descubrir que estas castas se dividían en otras 72. También visité Kabil, una región del rey, donde todas las noches se oían tambores y sus habitantes eran sabios en lógica. Observé un pez de 100 codos de largo y otros con rostros semejantes a los de búhos. Enriquecí mi saber y bienes durante mi estancia en la isla. Un día, al supervisar las embarcaciones, vi llegar un enorme navío lleno de mercaderes. Cuando subí a bordo, pregunté al capitán si quedaba algo por descargar. Él respondió: «Sí, aún quedan mercancías de un pasajero ahogado hace tiempo. Las venderemos para enviar su valor a sus familiares en Bagdad». Emocionado, exclamé: «¿Cómo se llamaba ese mercader, capitán?». Y él respondió: «Sindbad el marino». Al oír esto, lo reconocí como el capitán del navío que nos abandonó en la ballena, y grité: «Yo soy Sindbad el marino». Luego le relaté cómo sobreviví en la cubeta de madera y llegué a convertirme en escriba marítimo al servicio del rey Mihrajan. El capitán, incrédulo, dijo: «Imposible, todos vimos a Sindbad ahogarse». Respondí: «Escúchame y verás que soy yo». Le conté detalles de nuestra travesía que solo él y yo conocíamos. Convencido, el capitán y la tripulación me felicitaron y devolvieron mis mercancías, aún marcadas con mi nombre. Las vendí en el zoco con gran beneficio, guardando algunas como presentes para el rey. Cuando informé al rey de mi historia, quedó asombrado y me hizo valiosos regalos. Con las riquezas obtenidas, preparé mi regreso en el mismo navío. Al despedirme, el rey me colmó de más obsequios, incluyendo perfumes, madera de aloe y sándalo que ahora podéis disfrutar, oh mis honorables invitados. Subí al navío y pronto, con la ayuda de Alá, zarpamos. La travesía duró días y noches hasta que finalmente llegamos a Basra y luego a Bagdad. Lleno de riquezas y generosidad, regresé a mi hogar donde reencontré a mi familia y amigos. Compré esclavos, tierras y propiedades, y pronto las penas y peligros de mis viajes quedaron atrás. Rodeado de amigos y placeres, viví feliz y libre de preocupaciones. Este fue mi primer viaje. Mañana, si Alá lo permite, os contaré el segundo, aún más extraordinario. Sindbad el marino invitó a cenar a Sindbad el cargador. Lo trató con amabilidad, le dio 1000 monedas de oro y le pidió que volviera al día siguiente. El cargador, agradecido, se despidió maravillado por todo lo vivido.